Mosqueira Televisión, Mosqueira Eventos, Mosqueira Producciones. Esto y mucho más es Mosqueira Comunicaciones. Contáctanos en nuestras redes sociales. Mosqueira Comunicaciones. Equipos generando contenidos. En Ferretería Altermat encuentras de todo para tus proyectos de hogar y construcción en general. Años de experiencia avalan nuestro servicio de ferreteros en el sur de Chile. No des más vueltas y ubícanos en Valparaíso 257 Valdivia. Teléfono +56 63 221 47 62 o en el correo electrónico cotizaciones@altermat.cl. Además puedes comprar online y retirar en tienda www.altermat.cl. Atendemos en Altermat con todos los protocolos sanitarios. Este cuadro se llama El Robalito de Siempre y la historia detrás del cuadro fue que en esos años yo estaba trabajando en cocina y me tocó preparar este plato con mariscos frescos que llegaron ese día y encontré tan rico cómo se veía, cómo salía el vapor, que tomé mi teléfono, le saqué la fotografía y lo pinté. Bueno, me encanta la cocina, creo que este plato también representa muchos meses que pasamos en esta ciudad, la ciudad de Valdivia, porque hay mucho frío, hay días grises y por supuesto que un caldillo es bienvenido. La técnica de este cuadro es solo óleo, así que todo esto está pintado con óleo y creo que me demoré alrededor de 2 meses en terminarlo porque va capa por capita para que se vea todo bien realista. Y quise escoger el robalito porque en esos años el robalito no estaba en veda, así que no iba a tener problemas con el cuadro. Hola, hola, queridos televidentes, ¿cómo están ustedes? Estamos acá hablando sobre temas interesantes. Estoy feliz de tenerlos a todos ustedes en este In the House en Conversando con Isabel, donde vamos a tocar un temazo que hemos estado difundiendo durante todo este fin de semana en las redes sociales. Vamos a hablar del uso de la marihuana en los adolescentes.
mitos, realidades, cómo les afecta o no. Bueno, pero antes de hablar de este tema, yo los quiero invitar a todos ustedes a un tour virtual que Mauricio ha programado para que disfruten del arte y la cultura cada uno de ustedes. Adelante. Estamos de vuelta acá en Conversando con Isabel. Bueno, les quiero dar una cordial bienvenida a todas aquellas personas quienes nos ven desde Talca hasta Coyhaique. ¿En qué canales nos puedes ver? En Primitivos 831 HD, canal 53 en Telefónica del Sur, canal 56 en Nuevo Canal Osocoepa Cable. Posteriormente, nos trasladamos a BTR, nos puedes ver a través del canal 11 ATV Valdivia y también a través del canal 578 en Puerto Montt, Puerto Vara, Frutillar, Puerto Octal y por supuesto en la isla Grande de Chiloé.
Nos puedes ver a través de la tremenda familia que está en el canal 40 Panguipulli y por supuesto en nuestro diario, radio y televisión digital pautadelosríos.cl y por supuesto a través de MCQ Señal Hablada. Bueno, en todas las redes sociales. Hoy en el In The House vamos a tener a dos tremendos invitados y amigos de Conversando con Isabel. Primero que nada, vamos a hablar con el psicólogo José Gatica, con quien vamos a desarrollar un tema que es de mucho interés de todas las mamás, papás o personas quienes tienen a su cargo adolescentes, y es básicamente el consumo de la marihuana, y además ver algunos temas muy interesantes en relación a la marihuana. Y por otro lado, vamos a hablar con el doctor Jorge Moya. ¿Usted ha tenido jaqueca? Ufa. Vamos a ver los pros y los contras que tiene la famosa jaqueca, cuáles son los últimos estudios y cómo lidiar con las cefaleas o jaquecas en un rato más con el doctor Jorge Moya. Bueno, que no se hable más y comenzamos con José Gatica, quien es psicólogo y en estos momentos ya estamos con él acá en Conversando con Isabel. Hola José, ¿cómo estás? Hola María Isabel, muy buenas tardes. ¿Cómo están por ahí? Mira, nosotros bastante bien. Hoy vamos a tocar un tremendo tema, José. Te pido que corras un poquitito tu cámara para que te podamos ver bien. Así, esos. Un poco... No. Ahí, a eso. Bueno, hoy vamos a hablar sobre hechos sobre la marihuana para los adolescentes. ¿Deseas saber más sobre este tema? Por supuesto que todos queremos saber más. Bueno, primero que nada, yo les quiero comentar algo que es bien importante, que la marihuana es una mezcla de flores secas y trituradas de la planta del cannabis sativa. Se la conoce con muchos nombres diferentes como hierba, la verde, María Juana, Doña Juanita, Maripepa, porro, cohete, y bueno, y en inglés se conoce como weed, pot, herb, grass, etc. La marihuana se puede fumar, prepararla como té, mezclar con algunos alimentos, y la forma más potente incluye el sin semilla, el hachís y el aceite de hachís. La principal sustancia química de la marihuana que altera la mente es el THC. Y bueno, la marihuana contiene más de 15 sustancias químicas, entre ellas más de 100 compuestos similares al THC. La cantidad de THC presente en la marihuana es lo que determina su potencia o fuerza y la forma en la que afecta a nuestro organismo. Durante las últimas décadas, los cultivadores de marihuana han aumentado constantemente el contenido de THC. José, hoy vamos a hablar sobre un tema muy profundo, ya conociendo lo que es la marihuana. Vámonos a la historia, antes de ver cómo afecta la marihuana o si afecta o no, o cómo actúa la marihuana en nuestro organismo. ¿Cómo era la marihuana? ¿La marihuana de hoy es la misma a la marihuana que había antiguamente en los años 60 y en los años 70? Primero que todo, muchas gracias por invitarme a hablar de un tema que para mí es muy importante. La verdad, llevo hartos años trabajando en adicciones y particularmente en los usos de las marihuanas, de las diferentes estados de evolución de la marihuana en los últimos 30, 40 años. Bueno, el tetrahidrocannabinol, que es el principio activo básicamente que el que genera la adicción o que genera las ganas de consumir y que el efecto psicoactivo en los adolescentes en el cerebro. A ver, la marihuana de hoy claramente no es la marihuana de hace 30 años atrás. Ha evolucionado, se ha ido mejorando, se ha ido aumentando el nivel de principio activo. Como te decía, el tetrahidrocannabinol no es el mismo tetrahidrocannabinol que existía en las marihuanas o en el cáñamo, que era antes, que estaba en los años 30, que se usaba en la zona central, como incluso para hacer sacos, porque tiene fibras que son resistentes, el cáñamo.
no, para nada. Hoy por hoy, obviamente, la ciencia se ha encargado de desarrollar nuevas cepas o nuevas semillas que hoy por hoy tienen un mayor incidencia en la adicción y obviamente un mayor elemento de concentración de tetrahidrocannabinol, por lo tanto con mayores efectos alucinógenos que genera la marihuana, por cierto la de hoy. Y con sus diferentes formas, variedades, porque en realidad todos los días salen marihuanas nuevas, porque evidentemente se siguen desarrollando semillas nuevas. ¿Cómo actúa la marihuana en nuestro organismo y en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo en general, José? Bueno, tenemos que considerar que cualquier condición de sustancia que altere nuestro cerebro, que altere nuestra realidad, y particularmente la marihuana, que es un elemento que altera nuestra realidad, condiciona el espectro de construcción del espacio en que nosotros estamos. La marihuana altera nuestra realidad, percibe otro contexto, percibe la sensación de sustentabilidad del sujeto y hace que de alguna manera construya un espacio que no es el concreto, que no es el real en el instante, se construye una sensación o una percepción no real, generando, por cierto, una sensación de placer, porque está muy conectado al circuito del placer a nivel, a nivel neuronal, por cierto. ¿Qué pasa cuando un adolescente, hablemos de la adolescencia, consume marihuana? Bueno, buen tema. Los adolescentes están bastante condicionados a elementos que pueden con el tiempo no desarrollarse. Si tenemos un adolescente que está en plena etapa de desarrollo neuronal, en el aspecto de poda neuronal, hay algún elemento que condiciona. Las marihuanas adormecen ciertos espacios de conexiones y reducen la capacidad a largo plazo, por cierto, de conectarse con las emociones, está comprobado de que se reduce mucho la capacidad empática con nuestro entorno íntimo, y eso hace de que de alguna manera el sujeto se centre más en él, en sus sensaciones, en su situación personal, y obviamente empiezan a generar lentamente, como circuito más histórico, relaciones conflictivas que son incipientes en un principio, pero después asociados a otros conflictos que pueden aparecer a partir del consumo, conflictos, relaciones conflictivas, por cierto, de la familia o los padres. ¿Cuáles son los efectos más comunes de la marihuana en el organismo, por ejemplo, en el cerebro y en el comportamiento? ¿Cómo afecta el organismo y el comportamiento de las personas a corto, mediano y largo plazo? Bueno, fisiológicamente hay una sensación de, una percepción de desequilibrio. Las personas pierden el equilibrio físicamente, pierden la condición de percepción de su estado bioestacional en el contexto de realidad. Pierden la noción del contexto donde están viviendo en el momento. Entonces eso hace tiene el riesgo de, un ejemplo general, puedo ir conduciendo y pierdo la percepción de los espacios, pierdo la sensación de la percepción de la realidad que está acompañándome. Va a también depender mucho de la persona. Las reacciones químicas también va a depender de la capacidad o del constructo biológico del sujeto. Y en este caso, si es un joven que es más grande, más chico, eso, pero el efecto va a ser igual, pues, va a tener un efecto que lo va a condicionar. Los jóvenes en general relatan de que vuelan, de que se sienten como estar en una especie de limbo, con mucha capacidad de relajarse. Y si eso lo acompañas con el alcohol o otra sustancia, aumenta más, por cierto.
¿Cuáles son los efectos en los pulmones? Y posteriormente, ¿hay efectos pasivos en las personas que están cerca de las personas que consumen marihuana? Mira, las dos preguntas bien interesantes. Sí, mira, fíjate que es importante señalar de que cualquier cosa, cualquier humo, cualquier tipo de humo que uno inhale es perjudicial para nuestra salud. Al margen de que sea o no marihuana, si yo estoy fumando con alguien al lado y yo estoy fumando cualquier tipo de humo, ya va a ser condicionante para mi capacidad pulmonar, puede generar obviamente algún tipo de patología biológica. Me estoy exagerando un poco, pero sí, cáncer puede haber por inhalar humo, o sea, el humo es perjudicial. Eh, y pueden haber otros trastornos asociados a la química de la marihuana, por cierto. ¿Es mito o realidad, José? ¿Mito o realidad? ¿La marihuana afecta el cerebro, altera la memoria, el juicio y la coordinación? Sí, sí, por cierto, sí, sí, absolutamente. La coordinación, la memoria, también altera con el tiempo el líbido. Los jóvenes creen de que la marihuana la aumenta, no, al revés, la marihuana reduce con el tiempo la capacidad en general de generar líbido y en los hombres una reducción la producción de testosterona a largo plazo y obviamente menos posibilidad de tener satisfacción sexual a largo plazo, por cierto. Cuando lleva una vida de consumo de marihuana. Ahora, por ejemplo, dentro de estas cosas que muchas veces los jóvenes comienzan a querer escapar de la realidad, y tú tienes mucha experiencia en el tema de poder ayudar a los jóvenes, sobre todo cuando están consumiendo. ¿Hay algún cambio que se vea a nivel de exámenes? No sé, yo me imagino una tomografía, un SPECT, cuando un joven consume marihuana, por ejemplo, en relación a ver este examen con alguna alteración, y cuánto tiempo uno ya puede ver exámenes que ya están con algunos deterioros, como para que los sostenedores o los papás pongan ojo en esto. Sí, obviamente esto no es de un día para otro, ya el condicionamiento del uso de marihuana y si tiene un uso prolongado de 1 o 2 años, tú puedes ver fotos, incluso lo puedes conseguir por internet, de NeuroSpec, donde salen alteraciones, sobre todo en el lóbulo frontal, donde hay una reducción del espacio y se notan algunas condicionantes asociadas al uso de las marihuanas. Y obviamente lo que te decía anteriormente es también se nota en las capacidades empáticas, la capacidad de vincularse con la familia, de empatizar, de problematizar la situación. Los jóvenes tienden a negar una condición de enfermedad, por decirlo así, de enfermedad de uso de marihuana. En general, esto ocurre mucho más tarde con los adolescentes y bueno, cuando se dan cuenta en general ya a veces es más difícil sacarla. Desgraciadamente hoy por hoy las marihuanas son, y esto no es que lo diga yo, están en todos los informes a nivel nacional y del SENDA de las marihuanas, hoy todas las marihuanas, todas las clases de marihuana son los inicios de otras drogas, de la experimentación de otras drogas. Y hoy, junto con el alcohol, son las sustancias que inician la exploración y una escalada para la condicionante de adicciones de drogas más duras. La marihuana hoy es la droga que inicia otras adicciones. Ahora, José, por la expertise que tú tienes, primero que nada, unifiquemos el concepto y desarrollamos después la pregunta. ¿Qué es una psicosis y la marihuana puede provocar psicosis? Sí, bueno, la psicosis en general, bueno, hay varios tipos de psicosis, pero en general, hablando del caso de la marihuana, puede generar psicosis, sí. Si hay una persona con diagnóstico de psicosis, la marihuana aumenta su brote. Y
una persona que no ha tenido nunca una psicosis y tiene historia de diagnóstico de características psicóticas, de su patología de base, de estar psicótico, la marihuana puede despertar el brote anticipadamente, porque en general a veces puede tener elementos históricos, transgeneracionales, que pueden decir que yo puedo tener una posible condición de elemento psicótico, y si yo fumo marihuana a lo mejor se puede despertar sin necesidad sin haberlo, sin que haber sido necesidad de despertar. Las personas que tienen historias de familiares con psicosis, lo más recomendable es que no usen marihuana, porque puede ser que esa persona tenga elementos que pueden despertar una psicosis, porque también es familiar. Esquizofrenia, por ejemplo, podría desarrollar una persona o hacer un brote esquizofrénico Sí, una persona que consume marihuana. sí, por supuesto. Sí, Mire, sí. es que es Y muy interesante porque muchas veces no se ven las consecuencias, pero por los jóvenes que están consumiendo, pero posteriormente es interesante a ustedes que están en sus casas en estos momentos viendo, conversando con Isabel, que podamos desarrollar estos temas en profundidad con la familia. Mira, tú citaste a Senda recién, y yo te quiero comentar que hay una encuesta que realizó Senda, la segunda encuesta sobre los efectos del coronavirus, ahora que está en el consumo de alcohol y otras drogas, que reveló cambios en los índices de las sustancias que se consumen más. Y sabes tú que, bueno, se entrevistaron a 1.737 personas, de las cuales el 33,6% fueron hombres y el 64,4% fueron mujeres. Presta atención en las siguientes cifras. Esta encuesta se aplicó entre el 20 de abril y el 14 de mayo de este año, y en relación a la edad, el 70,9% de los encuestados tienen entre 18 y 39 años, y el 29,1% tienen entre 40 y más edad. Bueno, yo les quiero comentar que la encuesta arrojó que el 40,8% de los encuestados disminuyeron el consumo de alcohol, mientras que el 21,4% consume mayor cantidad y el 29,4% bebe menos bebidas alcohólicas. Preste atención a la siguiente cifra que llama mucho la atención. Sin embargo, el aumento del consumo de marihuana es alarmante. Aumentó un 40,2% en esta pandemia. bueno, tiene que ver básicamente por la más dificultad de conseguir alcohol y más facilidad de comprar marihuana. La marihuana, al ser ilegal, y al no estar suscrita a normas legales, en la esquina aparecen los vendedores, etcétera, etcétera. En cambio, las botillerías cierran, pues. Existen algunos clandestinos, pero más difícil pesquisar. Y en cambio los vendedores de marihuana es mucho más fácil venderlos, hay que decirlo así, sin, sin, sin tapujos. O sea, la marihuana hoy por hoy es algo que se vende en cada esquina de todas las poblaciones, de todos los lugares de Chile. O sea, aquí no hay condicionamiento de gente de menor recurso o mayor recurso. Usted va a cualquier lugar de aquí, Valdivia, cualquiera, usted piense, y va a encontrar un vendedor de marihuana como va a encontrar un vendedor de otras drogas, pero particularmente marihuana, sobre todo por el tema de la producción indoor, y producciones casera. Entonces vendedores de marihuana existen en todos los rincones de nuestro país y en todos los lugares. Ahora, José, ¿es posible sufrir de una sobredosis de marihuana? ¿Cuándo nos damos cuenta de que un adolescente está consumiendo marihuana? Dos preguntas muy importantes porque, como tú decías hace un rato atrás, muchas veces los adolescentes no conversan, la mayoría de las veces. Yo me atrevería, si me equivoco en la cifra, tú me dices, Isabel, no, estamos mal, pero yo creo que más del 90% de los jóvenes, si no es más, no le comentan a su familia que están consumiendo marihuana. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que están consumiendo, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cómo nos damos cuenta cuando estamos frente a una sobredosis de marihuana, y si existe, cómo se presenta? Wow. Difícil tu pregunta en cuanto a ver,
darse cuenta si existe una sobredosis. En general, las sobredosis de marihuana se dan en situaciones muy puntuales, ¿eh? Y están asociados también a otro consumo, normalmente a abuso de alcohol. La sobredosis de marihuana se da para personas que ya tienen mucho tiempo de uso de marihuana y que su condicionamiento biológico también hace de que su cuerpo tolere cierta cantidad de marihuana. Y con respecto a la familia, cómo se dan cuenta es complejo, porque en realidad las personas que consumen marihuana empiezan a encontrar estrategias, o jóvenes empiezan a encontrar estrategias que eviten que la familia se dé cuenta. Y cuando se den cuenta, ya en general tiende hasta ser muy tarde, ya cuando hay un nivel de uso muy alto. Inicialmente los chicos empiezan con 1 o 2 pitos, unidades, como quieres llamarle, a la semana, experimentando las sensaciones, cómo se sienten, y que en realidad lo hacen en un lugar y tratan de usar algún tipo de aerosol que impida el olor, qué sé yo, pero y eso pasa mucho tiempo antes que las familias se puedan dar cuenta, percibir que están usando marihuana, porque en general el efecto dura, de acuerdo a las características de la persona, pero tiene un tiempo específico, están con los amigos ahí, pero van a volver a su casa y la familia no se va a dar cuenta, a menos que haya un cambio de conducta muy significativo, pero al principio no se dan cuenta. Cuando empiezan a cambiar las conductas, cuando empiezan a cambiar su forma, cuando el chico antes tenía una forma de comunicarse en la familia y después llega a la casa y ya no habla con nadie, se mete a la pieza, o en realidad ya no hace deporte, o en realidad ya no se comunica con sus amigos o sus hermanos, es cuando uno empieza a notar ciertos cambios que en realidad la familia debe preguntarse por qué. Pero al principio es muy difícil. Y con respecto a caso de las familias, saben sobre cuando los chicos se comunican o si los chicos se comunican, fíjate que existen, pero este nivel de comunicación es muy raro en la sociedad chilena. O sea, las familias deben tener una comunicación muy amplia y de mucha seguridad para que un joven, oye, fíjate, mamá, papá, experimenté con marihuana, consumí marihuana. Pero ese nivel de comunicación en Chile de verdad es muy raro y requiere un nivel de confianza con los padres súper desarrollado con respecto a la confianza y la seguridad del joven de experimentar, sí, de experimentar siendo aconsejado de su padre o su madre, pero es muy raro. Ahora, José, por ejemplo, estamos frente a un joven que consume y a un adolescente, un joven que está consumiendo y quiere dejar de consumir y bueno, ya está con el apoyo de José Gatica, tú eres psicólogo, experto en el área, pero también está con el apoyo de la contención familiar, que es muy importante, es fundamental. ¿Cuáles son los síntomas de abstinencia que tiene un joven que está dejando la marihuana? Y esto es muy importante porque recordemos que todo tipo de drogas tiene un periodo donde no lo pasa bien la persona que está saliendo de este túnel. Entonces es importantísimo que en vez de retar y ser severos y duros, podamos apoyar a esta persona, pero también con un profesional, con altura de miras, porque la idea es sacar al joven de las drogas o de la marihuana, que muchas veces, como tú recién lo comentabas, te puede llevar a consumir otras drogas. Entonces, el apoyo de la familia y de los amigos aquí es fundamental. ¿Qué hacemos con un joven que está sufriendo la abstinencia y cómo lo podemos apoyar, José? Bueno, quisiera mencionarte que gracias a Dios en realidad la condición de la marihuana en términos de abstinencia no es tan cruda como otras abstinencias. La abstinencia de la marihuana en términos de condicionamientos físicos, en comparación con el alcohol, que es súper dura, o con la cocaína, o con drogas más de desarrollo o artificiales,
es menor. No obstante, sí existe, hay una sensación de inseguridad en las personas, hay una sensación de sentirse incómodo cuando se reduce el uso de marihuana drásticamente. Entonces, esa sensación de inseguridad asociada a la seguridad, a la sensación de placer que genera, a la sensación de estabilidad que le genera la marihuana una vez teniendo cierto grado de uso, al dejarla genera ese acondicionamiento. Entonces es importante ahí estar con algún tipo de apoyo, tal vez farmacológico, tal vez, pero fundamentalmente el apoyo y la contención familiar, generar estrategias asociadas también al deporte en jóvenes que no tengan grado de adicciones alto, generar actividades que le desarrollen un bienestar de sensación de desarrollo individual, porque en realidad, si bien es cierto, hay que acompañar en algunas oportunidades con apoyo farmacológico. En realidad lo fundamental es la contención, el apoyo, el trabajo terapéutico integral, no solo con psicólogos, sino de toda la amplia gama de profesionales que existen, desde terapeutas ocupacionales, psicólogos, psicoeducadores, técnicos en rehabilitación, etcétera, etcétera, psiquiatras, médicos generales, médicos familiares, etcétera. El tratamiento para jóvenes que tienen un tiempo de uso de droga y que tienen adicciones es un tratamiento integral, no requiere un profesional, requiere de la familia, requiere de todo un equipo importante, porque en general, si hay adicción, el tema es difícil y complejo porque no solo es la adicción, no solo es el problema del joven, sino también es un problema de la familia, porque cuando una persona llega a la adicción, el problema no solo del joven, sino también el problema de toda la familia y todo lo que rodea al joven respecto a la dinámica familiar. Es muy, muy complejo. Ahora, José, mira, este tema da para conversando con Isabel, 1, 2, 3, 4, 5, pero me gustaría que en un minuto tú te dirigieras a todos aquellos jóvenes que en estos momentos te están viendo y a las familias, porque de repente alguien nos puede estar viendo un joven y quiere salir, pero no puede, perdió la fuerza de voluntad, está con problemas para salir de las drogas. ¿Qué le dirías tú a este joven? Y después danos los teléfonos y las coordenadas, ¿dónde te pueden ubicar o los jóvenes o los papitos que nos están viendo en estos momentos? Muchas gracias por darme el espacio para más que dirigirme a mí como especialista o terapeuta en adicciones, mencionarle a los jóvenes que existen espacios terapéuticos abiertos. Hay un fonodroga, hay espacios en el Senda donde pueden ir a consultar si están motivados por dejar la droga y por dejar la marihuana particularmente, y todas las drogas asociadas posteriormente al uso de marihuana, pero dirigiéndome a los jóvenes, en realidad, es tratar de evitar, yo no quiero ser, no estoy haciendo una guerra con la marihuana, estoy solamente mostrando que hoy por hoy, en términos estadísticos, la marihuana es el inicio principal del uso de otras drogas más duras que son mucho más complejas de evitar, que son mucho más complejas de sacar y que probablemente destruyen vida, destruyen familia y finalmente su historia, que puede haber sido una historia de estabilidad emocional, de un buen futuro, se transforma en un sufrir constante por la dependencia de la sustancia. Y hoy por hoy la marihuana tiene niveles de adicciones altas que condicionan a los jóvenes, que los condicionan a lograr sus proyectos de vida, a desarrollarse como sujetos, a desarrollarse como personas y a vivir una vida más plena. Hoy la marihuana es eso. No es la marihuana de hace 30, 40 años con cierto grado de inocuidad, pero no es así. La marihuana hoy por hoy genera problemas y puede generar a largo plazo problemas también de conectarse con su mundo, con su realidad familiar, y la verdad es que hoy por hoy la marihuana sí destruye, y yo
en realidad ni siquiera lo digo como alguien que haya estudiado, sino simplemente con el hecho de haber vivido desde estos 15 años de trabajo con adicciones, viendo cabros y familias destruirse por el uso de las drogas y ver futuros brillantes hechos pedazos. No tengo otra más que decirse, en realidad es vivirlo diariamente o verlo todos los días con personas que trabajo hoy y con sus familias. Chiquillos, no están solos, tienen a José Gatica y a un grupo de expertos a nivel nacional. Sea donde estén, en Talca, en Coyhaique, donde se encuentre, y a la familia, mucha fuerza porque el camino no es fácil, pero no es imposible. Danos tu teléfono, José, por favor. Sí, muchas gracias. Para que te ubiquen los papás, la gente que en estos momentos está mirando este In the House, que es uno especial dedicado especialmente a aquellas personas que quieren salir de las drogas. Sí, que me apoyo, ayudar o poder colaborar. Mi teléfono es 9544-3685. Nuevamente. 9544-3685. Muchas gracias, José, por acompañarnos y te esperamos en otro In the House acá en Conversando con Isabel. Sí, en cualquier momento. Muchas gracias. Chao, chao. Yo los invito a todos ustedes para que vayamos a una pequeña pausa y volvemos con el doctor Jorge Moya. Vamos a hablar de las jaquecas. ¿Ha tenido jaqueca? Ufa, dolor de estómago, mareo, fotosensibilidad a la luz. Pausa y volvemos. Estás en Conversando con Isabel. Altermat. Encuentras de todo para tus proyectos de hogar y construcción en general. Años de experiencia avalan nuestro servicio de ferreteros en el sur de Chile. No des más vueltas y ubícanos en Valparaíso 257 Valdivia. Teléfono +56 63 221 47 62 o en el correo electrónico cotizaciones@altermat.cl. Además puedes comprar online y retirar en tienda www.altermat.cl. Atendemos en Altermat con todos los protocolos sanitarios. Este cuadro se llama Recuerdos de Chonchi
y realmente tengo los mejores recuerdos de Chonchi cuando me tocó vivir en Chiloé. Estuve 2 meses viviendo allá, tuve la oportunidad de recorrer la isla y creo que los mejores platos y licores de Chiloé estaban en Chonchi. Y quise representar ese lugar con este barco que vi en ese lugar. Y bueno, este barco puede estar en cualquier parte del sur, pero por eso le puse Chonchi, porque quise identificar ese lugar y la isla de Chiloé. Bueno, esto me demoré alrededor de 1 mes, porque fue capa por capa, pero el resto ya fue un poco más suelto. No sé si se dan cuenta que aquí hay espátula, aquí hay más pincel. Aquí también hay espátula con un poco de pincel, y acá para la lejanía también ocupé espátula. Pero quise que sea un poquito más suelto, la idea es mezclar el realismo con alguna técnica más suelta. Hola, hola amigos, estamos de vuelta acá en Conversando con Isabel, estamos en In the House con mi esposo y bueno, el doctor Jorge Moya, para todas aquellas personas quienes nos ven y nos pueden preguntar, ¿y el distanciamiento? Bueno, para todas aquellas personas quienes no lo saben, el doctor Moya es mi esposo y estamos en un In the House porque hoy vamos a hablar de un temazo, doctor Moya. Así es. Usted me dijo, hablemos de por qué la gente se automedica. Ojo con la automedicación. Así es. Cuéntanos, doctor Moya, por favor, porque mi enfermedad más fármacos es mi decisión, ¿o no? Yo creo que sí en parte, pero también hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo. En Chile, por lo menos, la automedicación bordea más del 15% de los medicamentos que se entregan, y Chile es un país que en sí y en realidad hemos avanzado bastante con lo que es la automedicación, pero sigue habiendo una alta tasa de automedicación. Hay otros países latinoamericanos que tienen y bordean cerca del 80% de los medicamentos como automedicación. Yo creo que es una decisión que uno tiene que tomar con responsabilidad. Si bien es cierto, es una decisión que tú puedes optar como paciente para tomar algunos medicamentos que sí se pudieran tomar, pero hay que hacerlo con responsabilidad y ojalá siempre consultar al médico. Yo no estoy de acuerdo con la automedicación, yo estoy de acuerdo con que todos los medicamentos estén y sean emitidos por una receta médica. Bueno, doctor Moya, lo voy a interrumpir porque vamos a leer cifras, porque hoy en día ya sabemos que la gente sufre de mucho estrés, el que se asocia a enfermedades probablemente que son psicosomáticas. Después ya usted nos va a explicar por qué se llaman psicosomáticas. Y está muy propensa también a raíz de enfermarse, a tener las defensas bajas a causa del ritmo acelerado, una mala alimentación, problemas psicosomáticos, como recién lo comentábamos, problemas ambientales, en fin. Como consecuencia, se comienzan a sentir mal. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, o, no sé, un dolor muscular, un dolor de oídos, y hablamos con alguien, con un familiar, con una prima, una amiga, qué sé yo, y dicen, ay, pero si yo fui al doctor Moya y me recetó tal cosa, y yo te voy a dar una pastillita, tómatela, o me duele la cabeza, qué sé yo, y voy y compro paracetamol y tomo paracetamol, y no sé cuánto es la cantidad de paracetamol que puedo tomar. ¿Qué pasa con la automedicación en nuestro país, doctor? Yo creo que es un rasgo que tiene mucha gente de automedicarse, no tan solo por lo que dicen la familia, lo que dicen las amistades, sino que también ese sentimiento de poderse sanar o de poder sentir alguna mejoría con respecto a los síntomas que tienen, o los síntomas, como tú dices, psicosomáticos que muchas personas reflejan, y básicamente tiene que ver psicosomáticos porque tiene que ver con la parte psíquica de las personas o psicológica de las personas que somatizan las enfermedades. O sea, hay enfermedades que no son tales, pero que sí la persona siente síntomas y siente las molestias, los dolores, y etcétera. Y muchas de esas enfermedades que se van con el tiempo y tienen que ver muchas veces con depresiones, tienen que ver muchas veces con el estado anímico, tienen que ver muchas veces con el estado y la tensión familiar, la tensión del trabajo. Ellos somatizan y presentan dolores o múltiples dolores, son
polidolorosos, digamos, y tienen muchas molestias, y eso hace que se tiendan a automedicar. Al principio algunas veces parten con los médicos y después se van repitiendo las recetas o van simplemente van a preguntar a las farmacias o muchas veces van por los amigos, las amistades o por su propia vía, digamos, ellos mismos buscan en internet, son algunos que son bien busquillas y buscan esto para poderse automedicar y buscar una solución a los problemas que tienen de salud o los problemas que ellos creen tener de salud. Y hay otras veces que se automedican, obviamente, por causas, muchas veces que a veces no tienen o no han tenido una consulta médica o no han podido tener una consulta médica a tiempo o simplemente sienten que no han recibido la atención adecuada y muchas veces se automedican también debido a eso, digamos. También hay un problema de salud pública en esto, de la automedicación, que significa muchas veces no poder dar abasto a toda la atención que requieren los pacientes para poderles solucionar a veces sus problemas. Ahora, en el gráfico que tenemos a continuación están los países que más se automedican en el mundo. Chile no está exento, después vamos a ver eso, y cuáles son los medicamentos que son más habituales en diferentes puntos del país, donde Chile también concuerda con esta gráfica. Doctor Moya, ¿cuáles son los medicamentos que son de consumo más habitual, con los que más se automedican en el mundo y en nuestro país? Bueno, están los analgésicos, los jarabes para la tos, algunos vitaminas, minerales, para la parte de la piel, tratamientos para la parte digestiva, o sea, son varios de esos tipos de tratamientos que la gente se automedica, en especial analgésicos ya y antiinflamatorios que mucha gente se automedica porque tiene un dolor de cabeza, tiene un dolor de muelas, tiene un dolor en un codo, recibió un golpe, etc. Y esos son medicamentos de uso muy frecuente que van y los compran y se automedican por un par de días, no estando exento de muchos riesgos que pueden correr este tipo de automedicación. Ahora, los adultos mayores son las personas que más se automedican. Los adultos mayores. Así es. Doctor Moya, ante la pregunta que hicimos por redes sociales, ante la pregunta que se formuló previa al programa, si usted, para tomar un antibiótico, porque los antibióticos hay que comprarlos con receta médica, pero a veces hay antibióticos en las casas. Si usted para tomar un antibiótico prefiere A, la indicación de un médico y B, la automedicación, ante esa pregunta, la encuesta y el resultado fue el siguiente. Ah, mira, qué interesante. Ya. El 73% de los encuestados respondió que espera la receta del médico antes de tomar un antibiótico. Y el 27%, no menor un 27%, prefiere automedicarse con un antibiótico por su cuenta. ¿Cuáles son las consecuencias de automedicarse con un antibiótico, doctor Moya? Bueno, hay muchas consecuencias que uno tiene que hacer notar. Una de las consecuencias es que no sea el antibiótico adecuado, ya que provoque resistencia antibiótica o resistencia al medicamento que estás usando. Y en este caso también que hay muchos antibióticos que no van a tener efecto adecuado sobre alguna patología, en este caso infecciosa. Un ejemplo muy sencillo. Las infecciones urinarias son muy frecuentes y una infección urinaria, cuando no... ¿Por qué el médico le pide un examen de orina y un urocultivo? Porque necesita saber, dentro de su urocultivo, un antibiograma y necesita ver cuál es el antibiótico que es específico para eliminar la bacteria que en este momento tiene. Si tú no haces eso y recetas o tienes un antibiótico antes, ya probablemente sí, tomes el antibiótico adecuado, pero si no es el antibiótico adecuado y empiezas a tener síntomas posteriormente a esto, molestias urinarias y sigues teniendo esto, se te puede complicar esta infección urinaria y puede pasar a una pielonefritis, a una infección renal, a una infección más severa y una infección, digamos, que
que complique al paciente. Entonces, esto no es tan sencillo como pareciera. Esto hay que hacer un estudio previo, ya en este caso, de la infección urinaria, para poder determinar cuál es el antibiótico correcto, el antibiótico necesario para poder usarse adecuadamente en forma, digamos, yo diría, de la mejor forma para que la persona realmente se sane de esta infección. Entonces, el uso del antibiótico en este caso puede estar equivocado, pero también puede provocar resistencia antibiótica cuando usas antibióticos por mucho tiempo, creyendo que eso es lo correcto y al final las bacterias, así como los virus mutan, las bacterias también se vuelven resistentes y los virus también se pueden volver más resistentes y eso hace que en algún momento el antibiótico no haga el efecto necesario y estemos provocando una resistencia antibiótica que es muy importante y lo cual significa que ya no podemos usar ese antibiótico y porque las bacterias se van transformando resistentes con el tiempo. Te doy un ejemplo. Hace muchos años atrás, estamos hablando de hace unos 40, 50 años atrás, se usaba la penicilina y era en dosis muy bajas. Estamos hablando de 100.000 unidades de penicilina hasta 300.000 unidades, 500.000 unidades de penicilina en los tratamientos. Después se llegó a usar 1 millón de unidades de penicilina sódica cada 12 horas. Entonces, y después se llegaron a usar hasta 3 millones o 4 millones de unidades de penicilina cada 12 horas en el tratamiento, digamos, de infecciones intrahospitalarias endovenosas. Entonces, ojo con eso. ¿Qué fue lo que pasó? Que se creó una resistencia bacteriana a la penicilina y muchas de las bacterias que antes tenían o morían con la penicilina fueron creando resistencia, fueron transformándose y con el tiempo se volvieron resistentes a este antibiótico y se fueron entregando dosis muy altas y al final muchas veces ya no se usa la penicilina como se usaba antiguamente porque ya no tiene efecto sobre los antibióticos, o sea, sobre las bacterias que antes sí tenían mucho efecto. Entonces, hay que tener cuidado porque nosotros creamos esa resistencia, porque nosotros dábamos y muchas veces iba a la persona y decía, yo quiero colocarme una penicilina. Y le vendían la penicilina y se colocaba la penicilina. Y también están los efectos adversos que también hay que asociarse. O sea, no es tan solo la resistencia antibiótica, el equivocarnos con el antibiótico, sino que también puedes provocar que tengas algún accidente con el antibiótico, tengas alguna alergia severa con el antibiótico. En este caso, puedes tener con la penicilina, si le colocas una penicilina, un shock anafiláctico y puedes tener una alergia severa o una alergia urticarial severa. O sea, puedes tener muchas reacciones adversas al uso de un antibiótico si no es dado por un profesional. Incluso dado por un profesional puede ocurrir este accidente, pero ojo, ojalá en este momento los antibióticos de este tipo que son inyectables sean entregados y administrados por un profesional médico y en algún lugar donde pueda tener alguna asistencia médica de urgencia. Bueno, dentro de la lámina que vamos a ver a continuación, habla sobre los riesgos de la automedicación. Usted lo resumió en forma bien simple, doctor Moya, porque no solamente la automedicación por antibióticos, puede ser automedicación por vitaminas, por medicamentos, por ejemplo, para la piel, o puede ser antiinflamatorios, analgésicos. ¿Cuáles serían estos efectos que estamos viendo a continuación en la lámina? Bueno, se habla de que hay efectos secundarios como la toxicidad que puede provocar el medicamento y que puede provocar estas reacciones alérgicas secundarias que pueden ser desde un rash urticarial, somnolencia, puede provocar que sueño, digamos, pueden provocar shock anafiláctico, incluso algunas reacciones alérgicas y muchas otras alteraciones sanguíneas, hemorragias digestivas. Ya los antiinflamatorios son causantes de muchas hemorragias digestivas, incluso algunos accidentes vasculares, si es que se toman en forma indebida, porque producen
alguna alteración en la parte sanguínea y eso puede provocar que haya un mayor riesgo de accidentes vasculares. Entonces, como lo dice el punto 2, ahí como lo que usted está diciendo, interacción con otros medicamentos, la asociación de medicación puede ser peligrosa. Así es, o sea, si tú asocias algunos medicamentos, por ejemplo, algunos relajantes musculares con algunos ansiolíticos, puede provocar que la persona duerma mucho, puede provocar una somnolencia, que puede provocarte en algún caso un efecto dañino para la salud. Por ejemplo, si una persona conduce o anda en vehículo, puede provocarte un pestañeo y eso puede significar un accidente fatal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces muchos accidentes pueden ocurrir simplemente porque no nos damos cuenta que estamos automedicándonos y estamos tomando medicamentos que pueden causarnos sopor, somnolencia, etcétera, y todo eso. Claro, y además que lo que usted estaba indicando ahí en la lámina, el punto 3, habla sobre la falta de efectividad de los medicamentos por, obviamente, no estar prescritos medicamentos, o sea, no se sabe la dosis. Primero, no se sabe la dosis. Segundo, a veces sí puede saberse, pero a veces en forma inadecuada o se prescriben tiempos inadecuados de tratamiento que pueden ser mayores de 7 días o 10 días y se toman 3 días, me sentí mejor y dejé de usarlo y con eso vas creando lo que yo te hablaba, te estás creando resistencia antibiótica, estás creando que el antibiótico no tenga el efecto necesario y estás creando muchas veces que después vuelva a aparecer esta enfermedad y vuelva mucho más fuerte y, digamos, mucho más riesgosa. O sea, bueno, eso nos está pasando. Y eso es importante también destacar el punto 4, que recién usted lo mencionaba, doctor Moya, que el uso de los antibióticos no debería ser indicado. Ese 27% que respondió que se automedica con antibióticos, absolutamente no, porque crean mecanismos de resistencia a las bacterias. Y por último, también pueden enmascarar o alterar otra enfermedad. Por supuesto, te puede hacer más difícil el diagnóstico de una enfermedad o pueden provocar otra enfermedad. Por ejemplo, a veces el uso de algunos antiinflamatorios o analgésicos pueden provocarte una úlcera gástrica, pueden provocarte una gastritis severa, pueden provocarte alteraciones cuando no son medicamentos que estén a veces recubiertos o a veces simplemente porque la sensibilidad del paciente es mayor a ese medicamento o simplemente no tolera el medicamento. Hay muchos pacientes que con un medicamento que es tan sencillo como la metformina, ellos no toleran la metformina y tienen síntomas, por ejemplo, diarreicos, y no empiezan a tomar el medicamento, con lo cual también a la prescripción médica uno no se entera porque muchas veces le entregan los medicamentos, le entregan la receta, otras veces en los consultorios se le entregan sus medicamentos y piensa que están tomando el medicamento y no lo están tomando. Con eso también están provocando un daño a su salud los pacientes y muchas veces ellos buscan las alternativas para decir, oye, este medicamento me cae mejor que este otro y yo voy a tomar este medicamento. Entonces, también hay esta generación de automedicarse, pero también de dejar los tratamientos a medias y dejar los tratamientos pendientes o no, simplemente no tomar los medicamentos que son prescritos por un profesional médico. O sea, la idea siempre es, en esto, siempre tener la prescripción médica. Los medicamentos y el automedicarse puede traer muchas consecuencias. Medicamentos tan sencillos como los antiinflamatorios pueden provocar, como te dije, hemorragias digestivas, pueden provocar accidentes vasculares, cerebrales, como hemorragias, ya pueden provocar infartos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los medicamentos cuando se usan, en la dosis que se usan y en la cantidad. Incluso el inofensivo paracetamol. Me gustaría contarles a ustedes como dato anecdótico, porque el doctor Moya estuvo de Mateo todo el fin de semana y encontró un artículo fabuloso que se fue publicado por la CNN Chile en el año 2019, que es lo más reciente que hay. Post pandemia no se ha analizado, o sea, o en pandemia no se ha analizado esto. Nos comentaba el doctor Moya, ¿lo leo yo o lo lee usted, doctor Moya? Ya, que cerca de 11.000 personas son hospitalizadas en el país producto del uso continuo de fármacos por la automedicación. Y saben ustedes que, o la extensa duración de medicamentos no prescritos médicamente, pero lo que más me alarmó
y nos alarmó en conjunto, y por eso quisimos tratar este tema en este In the House de Conversando con Isabel con ustedes, que alrededor de 100 personas o más de 100 personas mueren al año por el daño generado por la automedicación. Bueno, yo diría que eso está... hay mucha gente que se automedica, pero también hay mucha gente que usa mal los medicamentos prescritos por los médicos. O sea, en este caso están los ansiolíticos especialmente, ¿ya? Y ellos toman dosis muy altas a veces de este medicamento y hay mucha gente con tendencia, y eso hay que tener mucho cuidado, con tendencia suicida y que pueden tomar los medicamentos como ansiolíticos o como otro tipo de medicamentos para quitarse la vida, y eso también hay que hacerlo notar. O sea, hay que tener, los médicos también, tener el ojo de poder entregar los medicamentos en forma adecuada, pero también entregarle el medicamento cuando tienen estas personas alteraciones o trastornos, en este caso, trastornos de la personalidad o algunos trastornos que puedan tener, digamos, o alterar los niveles de conciencia, entregarle medicamentos que sean adecuados para que ellos no puedan automedicarse o estén prescritos de una forma correcta, pero también para que haya alguna otra persona que pueda tener la alternativa de entregarle esos medicamentos en forma adecuada para que ellos puedan también recibir un tratamiento adecuado. Hay que tener cuidado con eso. Hay muchas mamás que tienen que estar con sus hijos o con adultos ya para poderse prescribir estos medicamentos. También los adultos mayores necesitan el apoyo muchas veces de un cuidador o de una persona que esté prescribiéndole o entregándole los medicamentos de forma adecuada, porque muchas veces se olvidan de la dosis, son polimedicados, tienen una lista de 10 medicamentos y tienen que tener mañana, tarde, mediodía y noche. Entonces, hay que tener ojo con eso, porque también de parte de los familiares estar encima y poder tener un poco el control de los medicamentos que toman los pacientes adultos mayores, porque también se automedican. Ellos se pueden olvidar y dicen, ya, me voy a tomar el doble de la dosis, total, no importa. Entonces, eso también es importante. Importa, claro. Doctor Moya, le voy a dejar una pregunta planteada mientras yo voy a leer una información que estuvimos recopilando para todos ustedes en este In the House de Conversando con Isabel. La pregunta que le voy a dejar formulada, mientras yo leo esta información, es la siguiente. ¿Cuáles son los riesgos de no terminar un tratamiento? O, básicamente, dejar de tomar la medicación. Bueno, el Instituto de Salud Pública hizo esta publicación ahora, en el año 2020, sobre la automedicación y los efectos como intoxicaciones pueden darse en un uso descontrolado de medicamentos, además aumenta la dependencia y efectos a largo plazo. Esto fue publicado el 28 de julio del año pasado. Bueno, según la última encuesta online del Servicio Nacional para la Prevención y la Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol de Senda, efectos del COVID-19, automedicación en pandemia y el uso de alcohol y otras drogas, tome nota. El 45% de los entrevistados dice haber consumido sin receta médica más de algún tranquilizante o un estabilizante en comparación al periodo antes de la pandemia. El tema de la medicación y su ingesta es ampliamente debatido y es por eso que nosotros lo encontramos absolutamente necesario que lo conversemos hoy. Doctor, ¿cuál es la respuesta? La pregunta era... ¿por qué era delicado y cuáles son los efectos o las consecuencias de dejar un tratamiento a medias, ya sea con antibióticos, antidepresivos, ansiolíticos, etcétera? Lo veníamos hablando previamente y hemos ido desarrollando un poco esta pregunta y tiene que ver con la resistencia a los antibióticos, tiene que ver con que al dejar inconcluso un tratamiento puedes tener una recaída con la enfermedad, digamos, con la infección, en este caso los antibióticos, y que sea mucho más grave. Y tiene que ver también con que no cumplas con el tratamiento en forma adecuada, y eso también es con los pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades crónicas o enfermedades que requieren un nivel de tratamiento que es
todos los días, ¿ya? Entonces, el dejar los tratamientos inconclusos también conlleva a que no tengan una buena respuesta y los pacientes también se sientan más enfermos y con eso también conlleven a buscar alternativas en este caso, automedicarse. Con respecto a lo que tú decías de los ansiolíticos, están en aumento, un tranquilizantes, 45%. sí, yo creo que estamos todavía en esto de la pandemia con algo que es muy crítico, que es que muchos pacientes no han podido a veces tener el acceso, a veces en forma tan adecuada, digamos, a los centros de salud. Por lo mismo de la pandemia, se le está entregando los medicamentos, se está haciendo un tremendo esfuerzo a nivel del área de salud pública y también privada para entregarle los medicamentos, pero igual muchas veces en el mismo efecto de la pandemia ha crecido la necesidad o digamos, la necesidad que tienen los pacientes o las patologías psiquiátricas y también las patologías, digamos, como ansiedades, como depresión, como angustia, como insomnio. Y han crecido muchas patologías asociadas al ámbito psicológico y eso ha aumentado mucho la necesidad de tomar medicamentos para poder estar menos ansiosos, tranquilizarse, menos angustiados, etc. Entonces, esto lo he visto y se ha visto mucho, incluso ahora con la nueva cepa, mucha gente anda muy temerosa, con mucho miedo, porque, claro, se habla de que no hay tanta cobertura con respecto a las vacunas que estamos entregando y los estudios que se están realizando. Entonces, todavía eso está en veremos, todavía eso se está haciendo los estudios, se está recién conociendo algunos informes a nivel internacional, por lo tanto, que no cunda el pánico, como decía el Chavo del Ocho, tenemos que esperar los resultados, pero también hay que vacunarse. Yo insisto, la vacuna siempre nos va a ayudar y nos va a ayudar a prevenir esta enfermedad. Doctor Moya, entonces, primero que nada, no se automedique, vaya al doctor. Y si usted vive en la región de Los Ríos, al doctor Moya, por supuesto. ¿Dónde atiende el doctor Moya? O a su médico, desde Talca a Coyhaique, donde nos están viendo, no se automedique. Lo que le hace bien a uno puede que le haga daño a usted. ¿Su consulta dónde está? En calle Maipú 125, acá en Valdivia, en la oficina 4. Ahora, doctor, cuando usted va a una ferretería a comprar, ¿a qué ferretería va? Cuéntele a todos los televidentes. A la ferretería Ackman. Alterman, ¿cierto? A la ferretería Alterman va a comprar el doctor Moya. ¿Por qué va a comprar la ferretería Alterman? Porque son los precios más baratos que... Sí, no es cierto. Y además que hacen entregas a domicilio. ¿Y usted ha ido a comprar a la librería que leo? También, muchos libros de muy buena calidad. De buena calidad y buenos precios. Baratos. Y además entrega a domicilio. Y si quieres tener un rostro muy cuidado, sobre todo en pandemia, yo te invito para que vayas a Edith Jara Calisto, nuestra spa a domicilio. Y por supuesto, con nuestro el doctor Jorge Moya. Los invitamos ahora para que vayamos a nuestro tour virtual junto a Mónica Munizaga, Yabar. Muchas gracias, Mauricio, allá en producción, y a Karen. Y bueno, nos despedimos y que tengan un excelente día o una excelente noche, dependiendo en el medio de comunicación donde nos está viendo. Un saludo a todos sus pacientes, doctor Moya. Saludos. Chao, chao, que estén bien.
La frágil transparencia de las cosas. ¿De qué color es el frágil canto transparente de los pájaros? Una idea flota en el aire y se vuelve remolino entre otros pensamientos que se cruzan y bifurcan. Sigo esperando la señal de los pájaros que llegan a mi ventana. No distingo sus notas musicales. No sé si hablan en fa, en re o a mí. Soy la niña que habla con los pájaros. Ahora solo escucho un pensamiento girar en el viento mojado de mi tormenta. Pequeños destellos iluminan el aire, brillos que cuelgan por mi ventana. ¿Es el color de la transparencia? ¿Qué transparencia esconden las luces? ¿Es el sol transparencia incendiada? Alas de mariposas sueltan un leve polvo que roza mi pelo. Siento su olor pasar, mezclarse en el aire. Su olor se posó en mi almohada, escondido en la caricia de su cuello al mío. Olor que pasa y queda. Este vidrio por el que hoy miro a los pájaros posarse en sus partituras me devuelve figuras borrosas. El vapor juega a pegarse en mi ventana. Dibujo una cara, sonrío. Soy la niña que habla con los pájaros y le gusta que sus dedos hagan cantar la fragilidad del aire en la madera. Soy la que persigue fantasmas entre velos transparentes de una danza ancestral. Soy la que borda hilos invisibles de memorias olvidadas para que el agua siga formando figuras sin romperse. ¿Qué transparencia esconde mi espejo? Una gota de lluvia queda en el vidrio de mi ventana, se desliza, cae a una hoja, vuelve a caer, se absorbe en la tierra. Cada gota tiene la fragilidad en la fuerza de la tormenta. Un suspiro se escapa entre mis labios, sale de mi aire al aire de afuera, se une a la brisa, juega con mi pelo, lleva el soplo del huracán. Piel en la caricia de otra piel, pétalos se desprenden de su centro y por un instante vuelan transparentes. La fragilidad del beso ahora navega por mis lenguas. La fragilidad del segundo dura las horas que dura la vida, fugacidad de instantes traslúcidos en la memoria, fragmentados caleidoscopios, gira el tiempo. La frágil fortaleza de la vida es una flauta de notas transparentes. Mosqueira Televisión, Mosqueira Eventos, Mosqueira Producciones. Esto y mucho más es Mosqueira Comunicaciones. Contáctanos en nuestras redes sociales. Mosqueira Comunicaciones. Equipos generando contenidos.